Miguel Gutiérrez había dedicado 35 años de su vida a la misma fábrica de zapatos. Desde los 27 años, cuando entró como aprendiz en el área de costura, había trabajado incansablemente, subiendo poco a poco hasta convertirse en supervisor de producción. Su mundo giraba en torno a aquellas máquinas de coser, el olor del cuero recién cortado y el sonido de las suelas siendo ensambladas. Para él, la fábrica no era solo un lugar de trabajo, era su segundo hogar, el sitio donde había vertido su sudor, su esfuerzo y, sobre todo, sus mejores años. Había dejado pasar incontables fines de semana en casa, había sacrificado cenas con su esposa, juegos con su hijo, momentos irrepetibles con su familia, todo por responder a cada llamado de la empresa. Por estar disponible cuando lo necesitaban. Él creía que su lealtad y su compromiso serían recompensados, que su dedicación sería suficiente para garantizarle un retiro digno cuando llegara el momento. Pero estaba equivocado. Aquella mañana, cuando lo llamaron a la oficina del gerente, no sospechó nada fuera de lo normal. Entró con su camisa de manga larga bien planchada, el cabello peinado con gel y su portafolio de siempre bajo el brazo. Saludó con respeto a don Alfonso, su jefe de toda la vida, un hombre con el que había compartido más de 2 décadas de trabajo. Pero no era don Alfonso quien lo esperaba sentado tras el escritorio. En su lugar, había un joven de rostro afilado, con una corbata demasiado ajustada y una expresión fría que contrastaba con la amabilidad forzada de sus palabras. Se llamaba Javier Martínez y era el nuevo director de operaciones. Lo miró fijamente mientras le deslizaba un sobrecerrado por la mesa, hablándole con una cortesía mecánica, vacía, sin alma. Miguel apenas podía escuchar lo que le decían, su mente se nubló cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Estaban despidiéndolo. Después de 3 décadas y media de servicio intachable, lo estaban dejando ir, diciéndole que la empresa estaba tomando un nuevo rumbo, que necesitaban renovar el equipo con personal más joven, más dinámico, con nuevas ideas. En su lugar, contratarían a un chico de 20 años, alguien que apenas estaba comenzando, sin experiencia, sin el conocimiento que él había acumulado con el tiempo. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso protestar, exigir explicaciones, hacerles entender que él conocía cada rincón de esa fábrica mejor que nadie, que había visto pasar a generaciones de trabajadores, que sabía cómo funcionaban las máquinas, cómo se resolvían los problemas cuando algo fallaba. Pero su voz se apagó antes de salir. Don Alfonso, sentado en un rincón, con la mirada baja y los labios apretados, parecía incapaz de decir algo en su defensa. Solo había silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas y salió de la oficina sin mirar atrás. Caminó por el pasillo con la vista fija en el suelo, sintiendo las miradas de sus compañeros clavándose en su espalda. Algunos murmuraban, otros bajaban la cabeza, evitando cruzar miradas con él. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie tuvo el valor de despedirse. Cuando salió a la calle, el sol le golpeó el rostro con una intensidad insoportable. Respiró hondo, tratando de calmar la opresión en su pecho, pero no pudo evitar que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Por primera vez en su vida, no tenía un lugar a donde ir. No tenía un plan. No tenía nada. Metió la mano en su bolsillo y sacó el teléfono. Dudó por un instante antes de marcar el número de su esposa. No quería preocuparla, no quería que lo escuchara así, quebrado, derrotado. Pero sabía que no podía ocultárselo. Escuchó su voz al otro lado de la línea, suave, agotada. Rosa había sido su compañera de vida desde que tenía 22 años. Se conocieron en una feria del pueblo, cuando ella vendía empanadas en un puesto y él la ayudó a recoger su mercancía cuando una ráfaga de viento tiró todo al suelo. Desde entonces, nunca se habían separado. Rosa siempre había estado ahí, en cada etapa, en cada dificultad, apoyándolo sin importar las circunstancias. Pero ahora, ella también estaba luchando su propia batalla. La enfermedad había llegado silenciosa, robándole la fuerza poco a poco, dejándola cada vez más frágil. Miguel lo sabía, aunque ella intentaba disimularlo con una sonrisa cada vez que él llegaba a casa. Le dijo que ya estaba saliendo de la fábrica, que en un rato estaría en casa.
No mencionó nada sobre el sobre en su mano, sobre la sensación de vacío en su pecho. Solo colgó y comenzó a caminar sin rumbo. La ciudad le pareció más gris de lo normal. El ruido del tráfico, la gente apresurada en las calles, todo le resultaba ajeno, distante. Como si él ya no perteneciera a ese mundo. Pensó en qué le diría a Rosa cuando llegara. Pensó en la mirada de preocupación en su rostro cuando supiera que, después de tantos años, él ya no tenía trabajo. Pensó en lo difícil que serían los próximos meses. Y, sobre todo, pensó en lo injusto que era haber entregado su vida entera a una empresa que, al final, lo había desechado como si nunca hubiera significado nada. Miguel regresó a casa con el cuerpo pesado y el alma aún más. Caminó lento, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida que conocía. La pequeña casa donde había vivido con Rosa durante más de 40 años seguía igual, con la pintura de las paredes desgastada por el tiempo y las macetas con flores marchitas en la entrada. Pero algo en ella se sentía distinto, como si ya no fuera un refugio, sino un espacio vacío que reflejaba la desolación que llevaba dentro. Abrió la puerta con manos temblorosas y, apenas cruzó el umbral, el aroma a manzanilla inundó sus sentidos. Rosa solía hervir manzanilla todas las mañanas para aliviar su dolor de cabeza y calmar los nervios. Miguel cerró los ojos por un instante y respiró hondo, tratando de aferrarse a ese olor familiar, a esa sensación de hogar que parecía desmoronarse junto con su vida. La encontró en la sala, sentada en su sillón favorito, con una manta tejida sobre las piernas y un libro abierto sobre su regazo. Apenas lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa dulce, pero Miguel notó el cansancio en sus ojos, la delgadez de sus manos, la forma en que su piel parecía cada vez más pálida. Intentó sonreír, fingir que todo estaba bien, pero ella lo conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo estaba mal. Le preguntó cómo había ido el trabajo, si estaba cansado, si quería que le preparara un café. Su voz era suave, tranquila, pero él sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que estaba evitando hacerle la pregunta que realmente importaba. No quería preguntarle qué había pasado. No quería oír la respuesta. Miguel dejó el sobre la mesa y se sentó junto a ella, tomándole la mano con cuidado, como si temiera romperla. Le dijo que lo habían despedido, que después de tantos años lo habían cambiado por un muchacho más joven, que en cuestión de minutos todo lo que había construido se había ido al carajo. Intentó decirlo con calma, pero a medida que las palabras salían de su boca, su voz comenzó a quebrarse, la rabia y la tristeza se mezclaron en su garganta hasta volverse insoportables. Rosa lo miró en silencio, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. Le respondió que él siempre había sido más que un simple trabajo, que su valor no estaba en una empresa que no supo apreciar lo que tenía. Le dijo que todavía tenía una vida por delante, que todavía había caminos que recorrer. Pero Miguel no pudo encontrar consuelo en sus palabras. Porque él no veía ningún camino, solo un abismo que lo tragaba por dentro. Pasaron los días y la casa comenzó a sentirse más pequeña, más fría. Miguel pasaba horas sentado en la mesa de la cocina, mirando el sobre del despido como si fuera una sentencia de muerte. No sabía qué hacer, cómo seguir adelante. Las noches eran aún peores. Se quedaba despierto hasta tarde, escuchando el sonido de la respiración de Rosa, cada vez más pesada, cada vez más frágil. El tiempo pasó y, mientras Miguel se hundía en su desesperación, la enfermedad de Rosa avanzaba sin tregua. Los médicos dijeron que no había mucho por hacer, que era cuestión de tiempo. Miguel se negó a aceptarlo. Se aferró a la idea de que ella mejoraría, de que todo esto era solo una prueba que superarían juntos. Pero la realidad era cruel y no le dio oportunidad de luchar. Una mañana, al despertarse, sintió el frío en el otro lado de la cama. La llamó en un susurro, pero ella no respondió. Su mano buscó la de ella bajo las sábanas y encontró solo quietud, solo silencio. Miguel supo, en ese instante, que lo había perdido todo. Miguel se quedó sentado al borde de la cama durante horas, sosteniendo la mano fría de Rosa como si, de alguna manera, su toque pudiera traerla de vuelta. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero él no podía moverse, no podía llamar a nadie, no podía siquiera llorar.
Se sentía vacío, como si su propio cuerpo hubiera perdido la voluntad de seguir. El silencio de la casa era ensordecedor. La tetera en la cocina no silbaba con el té de manzanilla, la voz suave de Rosa no lo llamaba para el desayuno. Nada. Solo el sonido del viento golpeando contra la ventana y el peso aplastante de la soledad. Los vecinos vinieron cuando notaron que algo estaba mal. Fue doña Isabel, la señora que vivía en la casa de al lado, quien entró primero y encontró a Miguel allí, inmóvil, sosteniendo la mano de Rosa como si aún estuviera viva. Con un nudo en la garganta, tocó su hombro y le preguntó si quería que llamara a alguien, pero Miguel simplemente sacudió la cabeza lentamente, sin saber qué responder. No quería médicos, no quería sacerdotes, no quería explicaciones. Solo quería que el tiempo retrocediera, que eso no estuviera sucediendo. Los días siguientes fueron un borrón. No recordaba las palabras de consuelo, los abrazos, las personas que vinieron a rendir homenaje a Rosa. No escuchó los discursos emotivos, no se dio cuenta cuando colocaron flores sobre el ataúd. Todo pasó demasiado rápido y, al mismo tiempo, pareció durar una eternidad. El día del entierro llegó y él se encontró allí, de pie frente a la tumba, mirando el nombre de su esposa grabado en la lápida, tratando de aceptar que era real. El frío cortaba su piel, pero no sentía nada. Alguien puso una mano en su hombro y le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. ¿Pero qué podía pedir? Nada podía traer de vuelta a Rosa. Cuando regresó a casa esa noche, el peso de su ausencia finalmente cayó sobre él. La cama se sentía enorme y vacía, la almohada aún tenía su aroma, y Miguel se preguntó cómo seguiría adelante. Ya no tenía trabajo, ya no tenía a su compañera, ya no tenía un propósito. Pasó la primera noche despierto, mirando el techo, recordando cada detalle de su vida con Rosa. Cada risa, cada conversación, cada caricia. Y entonces, por primera vez desde que todo se derrumbó, lloró. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más, hasta que el dolor lo consumió por completo. Los días se arrastraron sin sentido. Miguel comenzó a olvidar comer, a levantarse, a salir de casa. La sala permaneció oscura, las cortinas cerradas, el teléfono sonando sin que él respondiera. El mundo afuera seguía girando, pero para él, todo se había detenido. No veía razón para continuar, no veía motivo para seguir adelante. Pensó, más de una vez, que quizás sería mejor simplemente desaparecer, entregarse al vacío que sentía por dentro. Pero algo dentro de él, aunque débil, lo detenía. Fue entonces cuando encontró la carta. Estaba en el cajón de la mesita de noche de Rosa, entre sus pertenencias más íntimas. Un sobre simple, con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa, como si ella ya supiera que algún día él necesitaría leerla. Con las manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Ella decía que sabía que él se sentiría perdido sin ella, que el dolor sería grande, pero que no podía permitir que eso lo destruyera. Le recordaba que aún estaba vivo, que todavía tenía algo que ofrecer al mundo, que la vida no terminaba ahí. Le pidió que encontrara un nuevo propósito, que no dejara que su partida borrara todo lo que habían vivido juntos. Miguel leyó la carta varias veces, sujetando el papel con fuerza, como si fuera lo último que le quedaba de Rosa. Se dio cuenta de que, por más que doliera, aún estaba ahí. Aún respiraba, aún tenía tiempo. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó a derrumbarse, pensó que tal vez había algo más para él. Que tal vez, de alguna manera, podría encontrar un camino. Miguel pasó los siguientes días sumido en un letargo que lo consumía por dentro. Se levantaba tarde, apenas comía y pasaba las horas sentado en la sala, mirando el suelo sin saber qué hacer con el tiempo que tenía por delante. La casa estaba en silencio, un silencio insoportable que lo envolvía como una sombra oscura. Los platos sucios se acumulaban en la cocina, la ropa permanecía sin lavar y las plantas en la entrada comenzaron a secarse. Nada tenía sentido. Las noches eran aún peores. Se acostaba sin sueño, pero cerraba los ojos solo para ser asaltado por recuerdos de Rosa, por su risa en las mañanas, por el sonido de su voz llamándolo desde la cocina. A veces, despertaba en la madrugada y por un breve instante olvidaba que ella ya no estaba.
Se giraba en la cama esperando encontrarla allí, sintiendo el calor de su cuerpo, pero solo encontraba el frío de las sábanas vacías. El dolor volvía de golpe y la realidad se imponía como un peso insoportable. Un día, mientras removía algunas cosas en la habitación de Rosa, encontró una caja de madera en el armario. No la había visto antes o tal vez nunca había prestado atención. La tomó con cuidado y la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas, cartas, pequeños recuerdos de su vida juntos. En el fondo de la caja, encontró un cuaderno con la letra de Rosa en la portada. Lo abrió y vio que era un diario. Ella había escrito sobre sus días, sobre sus pensamientos, sobre él. En una de las páginas, leyó algo que lo dejó sin aliento. Rosa había escrito que su mayor miedo no era la muerte, sino dejarlo solo, verlo perderse en la tristeza, saber que él se rendiría cuando ella ya no estuviera. Decía que si pudiera pedir un último deseo, sería que Miguel encontrara una razón para seguir, que viviera cada día con el amor y la alegría que ella siempre vio en él. Miguel cerró el cuaderno y se quedó inmóvil por un largo rato. Las palabras de Rosa resonaban en su cabeza, cada una de ellas perforando el muro de desesperanza que lo envolvía. Se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que ella temía. Se estaba dejando consumir por la tristeza, permitiendo que el vacío lo arrastrara sin luchar. Respiró hondo y miró alrededor. La casa estaba en un estado lamentable, reflejo de su propio abandono. Se puso de pie con esfuerzo y, por primera vez en semanas, abrió las ventanas. La luz del sol entró en la habitación, iluminando cada rincón con una calidez que casi había olvidado. Fue hasta la cocina y preparó café, no porque tuviera hambre, sino porque sentía que necesitaba hacer algo. Lavó los platos, recogió las fotos esparcidas en la mesa y puso en orden las cosas de Rosa con delicadeza, como si cada objeto aún llevara un pedazo de ella. Después de mucho tiempo, salió de casa. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, observando a la gente, sintiendo el aire fresco en el rostro. Se detuvo en la plaza donde solían sentarse juntos los domingos. Se sentó en el mismo banco y cerró los ojos, recordando cómo Rosa solía hablarle de los pájaros, de las flores, de los pequeños detalles que él siempre pasaba por alto. En ese momento, supo que tenía que hacer algo. No podía seguir encerrado en su dolor. No sabía exactamente qué camino tomar, pero entendió que el primer paso era levantarse, moverse, abrirse a la vida otra vez. Tal vez la vida aún tenía algo reservado para él. Tal vez no todo estaba perdido. Miguel despertó antes del amanecer. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él había cambiado. No era una sensación de felicidad, ni mucho menos de alivio, pero había una pequeña chispa, algo imperceptible que lo empujaba a levantarse de la cama. Se sentó en el borde, frotándose el rostro con ambas manos, y respiró hondo. Afuera, el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte y el sonido de los pájaros rompía el silencio de la madrugada. Se puso de pie con dificultad. Su cuerpo estaba más débil, más cansado que antes, como si los meses de tristeza le hubieran arrebatado la fuerza que siempre había tenido. Se dirigió a la cocina y, sin pensar demasiado, puso agua a calentar. No tenía hambre, pero se obligó a preparar un café. Se sentó en la mesa y miró alrededor. La casa ya no estaba en el abandono total, pero aún había rastros del vacío que lo había consumido. Mientras tomaba el primer sorbo de café, miró la carta de Rosa, aún sobre la mesa, donde la había dejado la noche anterior. Sus palabras seguían grabadas en su mente, resonando como un eco en su interior. No podía seguir así. No podía permitir que la tristeza lo terminara de enterrar. Pero, ¿por dónde empezar? No tenía trabajo, no tenía a Rosa, no tenía motivación. El primer pensamiento que cruzó su mente fue salir de la casa. Necesitaba respirar, sentir el mundo más allá de aquellas paredes. Se puso un suéter, calzó los viejos zapatos que siempre usaba para caminar y salió sin rumbo fijo. El aire fresco de la mañana lo envolvió, despertándolo un poco más. Mientras caminaba, observó los rostros de la gente que pasaba a su lado. Algunos iban con prisa, otros conversaban, otros simplemente estaban ahí,
viviendo su vida. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin fijarse en los pequeños detalles. Se encontró en la misma plaza donde había estado el día anterior. Esta vez, en lugar de sentarse en el mismo banco de siempre, decidió seguir caminando. Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño café en la esquina, uno de esos negocios familiares que llevan años funcionando en el barrio. Dudó por un instante antes de entrar. No sabía por qué estaba ahí, pero sintió que debía hacerlo. Al cruzar la puerta, el aroma a pan recién horneado y café lo envolvió. Un hombre mayor, de cabello canoso y rostro amable, lo recibió con una sonrisa. Le preguntó si quería tomar algo, y Miguel, sin pensar demasiado, pidió otro café. Se sentó en una mesa junto a la ventana y observó el lugar. En una de las esquinas, un grupo de ancianos conversaba animadamente, riendo de vez en cuando. En otra mesa, una mujer escribía en un cuaderno, perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó una voz a su lado. Una mujer, de unos 60 y tantos años, con cabello rizado y lentes de lectura, le preguntó si estaba bien. Su tono no era invasivo ni curioso, era una pregunta genuina, como si pudiera notar el peso que cargaba en su mirada. Miguel dudó antes de responder, pero terminó diciendo que estaba intentando encontrarle sentido a los días. La mujer sonrió con comprensión y le dijo que lo entendía mejor de lo que él creía. Le contó que su esposo había fallecido hacía 5 años y que, al principio, había sentido que su vida ya no tenía propósito. Que se encerró en su casa, que dejó de hablar con la gente, que pensó que todo había terminado. Pero un día, alguien le dijo que la única forma de honrar la vida era viviéndola. Miguel la escuchó en silencio, sintiendo por primera vez en meses que alguien entendía su dolor. Entonces ella le hizo una pregunta que quedó flotando en su mente: ¿qué es lo que siempre quisiste hacer pero nunca te atreviste? Miguel no supo qué responder. Pero en el fondo, esa pregunta fue como una semilla que se plantó en su interior. Algo había cambiado en él. Había dado el primer paso, y aunque todavía no sabía hacia dónde iba, al menos ya no estaba completamente perdido. Miguel se quedó en silencio, mirando el café en su taza como si ahí pudiera encontrar una respuesta. La pregunta de aquella mujer seguía flotando en el aire. ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer pero nunca te atreviste? No tenía una respuesta inmediata. Durante toda su vida había seguido un camino trazado, sin detenerse a pensar en deseos o sueños personales. Primero fue el trabajo, luego su esposa, luego la rutina. Ahora, sin nada de eso, solo quedaba él y el vacío de su propia existencia. La mujer, que había notado su incomodidad, sonrió con suavidad. Se presentó como Elena Vargas y le dijo que no tenía que responder de inmediato, que a veces las preguntas más importantes eran las que tardaban en encontrar respuesta. Miguel asintió lentamente, agradeciendo que no lo presionara. Elena suspiró y apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando las manos. Le contó que cuando su esposo murió, se sintió exactamente como él, sin rumbo, sin propósito, sin ganas de levantarse cada mañana. Dijo que pasó meses en la oscuridad de su casa, sin hablar con nadie, sin hacer nada más que esperar a que el tiempo la consumiera. Pero un día, alguien la sacó de su aislamiento. Una vecina insistió en que la acompañara a un hogar de ancianos, un lugar donde vivían personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias, que no tenían a nadie que los visitara. Elena no quería ir, no veía el sentido de hacerlo, pero la insistencia de su vecina la convenció a regañadientes. Al principio, pensó que no duraría mucho allí. Creía que sería demasiado deprimente, que ver a esas personas la haría sentir aún peor. Pero la realidad fue distinta. La primera vez que un anciano le tomó la mano y le sonrió, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: conexión. Descubrió que esas personas no necesitaban lástima, sino compañía, una conversación, una mirada amable. Muchos de ellos solo querían que alguien los escuchara, que les hiciera sentir que aún existían para el mundo. Le contó que comenzó yendo una vez por semana, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba estar allí más seguido. Que cada historia que escuchaba, cada risa compartida, la hacía sentir viva otra vez. Aprendió a jugar ajedrez con un hombre que había sido profesor toda su vida,
escuchó canciones antiguas que una mujer cantaba con su voz temblorosa. Ayudó a escribir cartas para quienes aún esperaban un milagro de sus familiares, aunque estos nunca volvieran. Miguel la escuchaba con atención, sin interrumpir. Elena le dijo que, poco a poco, se dio cuenta de que el dolor que sentía por la ausencia de su esposo no desapareció, pero cambió. Ya no era un vacío desesperante, sino un recuerdo que la impulsaba a seguir adelante. Y que si algo había aprendido en esos años, era que la mejor forma de curar el propio dolor era ayudar a sanar el de otros. Luego, lo miró directamente a los ojos y le hizo una propuesta. Le preguntó si le gustaría acompañarla al hogar de ancianos, solo para conocer el lugar, sin compromiso. Que no tenía que hacer nada, solo observar, ver con sus propios ojos lo que ella le estaba contando. Miguel sintió un nudo en la garganta. No estaba seguro de estar listo para algo así, pero una parte de él sentía que debía intentarlo. Quizás era el destino que lo había llevado a ese café esa mañana. Quizás esa conversación no había sido una casualidad. Antes de responder, pensó en su propia familia. Había mencionado a Rosa, pero no había hablado de nadie más. En realidad, no tenía a quién mencionar. Sus padres habían muerto hacía años, sin dejarle más que recuerdos de una infancia sencilla en un pueblo pequeño. Su único hermano, menor que él por 5 años, había tomado su propio camino hacía mucho tiempo. Se habían distanciado sin grandes peleas ni rencores, solo por la inercia de la vida, hasta que dejaron de hablar por completo. Ahora, ni siquiera sabía dónde estaba. Su hijo había tomado un camino similar. Se fue joven a otra ciudad buscando su propio destino, con la promesa de visitar siempre que pudiera. Al principio, lo hizo. Pero con los años, las visitas se volvieron llamadas, luego mensajes esporádicos, y finalmente, un silencio que Miguel no se atrevió a romper. Quizás, en el fondo, le daba miedo descubrir que ya no formaba parte de su vida. Pensar en todo esto le dio una sensación amarga, como si fuera demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Pero entonces recordó a Rosa. Recordó su carta, sus palabras. Todavía estás aquí. Todavía tienes algo que ofrecer al mundo. Así que respiró hondo, levantó la vista y le dijo a Elena que sí, que la acompañaría. No sabía qué iba a encontrar en ese lugar, ni cómo se sentiría al estar allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dando un paso hacia algo en lugar de alejarse. Y eso ya era suficiente. Miguel no sabía qué esperar cuando, al día siguiente, aceptó la invitación de Elena para visitar el hogar de ancianos. Había dormido poco, dándole vueltas a la idea de enfrentarse a un lugar lleno de personas que, de alguna manera, compartían su dolor, su soledad. Se preguntó si realmente tenía algo que aportar, si no terminaría hundiéndose más en su propia tristeza. Pero ya había dado su palabra, y una parte de él, aunque pequeña, quería descubrir si aquello podía significar algo en su vida. Elena lo pasó a buscar temprano. Lo saludó con una sonrisa cálida y un "hoy va a ser un buen día" que sonó más a promesa que a una simple frase. Miguel intentó devolver la sonrisa, pero solo logró un leve asentimiento con la cabeza. Caminaron juntos por las calles tranquilas de la mañana, y en el camino, ella le habló un poco más sobre el lugar. Le dijo que el hogar al que iban se llamaba Casa Esperanza y que había sido fundado por un grupo de voluntarios hacía más de 20 años. Allí vivían hombres y mujeres mayores que, por diferentes razones, habían sido abandonados por sus familias o simplemente no tenían a dónde ir. Algunos habían sido dejados allí sin mirar atrás, otros llegaban después de perder a sus esposas o esposos y no tener nadie que los cuidara. Era un sitio humilde, sin grandes lujos, pero lleno de historias, de recuerdos, de vidas que aún tenían mucho por contar. Cuando llegaron, Miguel sintió un ligero nudo en el estómago. La entrada era sencilla, con una puerta de hierro envejecida y un pequeño jardín en la parte delantera. Antes de entrar, Elena puso una mano en su brazo y le dijo que no tenía que hacer nada, que solo observara, que se permitiera sentir. Apenas cruzó la puerta, lo recibió un hombre robusto, de cabello blanco y gafas gruesas. Se presentó como don Andrés, el encargado del hogar. Tenía una voz grave, pero una mirada amable.
Le dio la bienvenida y le dijo que cualquier ayuda, por pequeña que fuera, siempre era bien recibida. Miguel no supo qué responder, así que solo asintió y siguió a Elena mientras recorrían los pasillos. A medida que caminaba, comenzó a notar los pequeños detalles, las paredes decoradas con fotografías antiguas, los muebles gastados por el tiempo, el aroma a café recién hecho que venía de la cocina. En el patio, un grupo de ancianos jugaba dominó, riendo entre jugada y jugada. Otros estaban sentados bajo la sombra de un árbol, simplemente disfrutando del sol de la mañana. Fue entonces cuando una mujer delgada, de cabello corto y mirada vivaz, se acercó a ellos con una sonrisa radiante. Se llamaba Carmen y, según Elena, tenía casi 80 años. Sin esperar ninguna presentación, tomó la mano de Miguel y le dijo que se veía demasiado serio, que debía aprender a sonreír más. Miguel, sorprendido, dejó escapar una pequeña risa nerviosa. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así, con tanta naturalidad, como si lo conociera de toda la vida. Carmen comenzó a contarle historias sobre su juventud, sobre cómo solía bailar en los festivales de su pueblo, sobre el primer amor que nunca olvidó. No pidió lástima, no se lamentó por su situación, solo habló con la emoción de alguien que aún tenía mucho por compartir. Miguel la escuchó, al principio con cautela, pero poco a poco se encontró sonriendo genuinamente, haciendo preguntas, dejándose envolver por la calidez de su voz. No se había dado cuenta, pero algo en él comenzó a cambiar en ese momento. Durante el resto de la mañana, conoció a más residentes. Un exprofesor que le mostró un libro viejo de poemas que aún releía cada noche. Una señora que bordaba manteles con paciencia infinita y que le dijo que cada hilo era un recuerdo de su vida. Un hombre que había trabajado en construcción toda su vida y que aún soñaba con construir algo con sus propias manos. Cada persona tenía una historia, un pasado, una vida que aún tenía valor, aunque el mundo pareciera haberlas olvidado. Cuando el día terminó, Elena le preguntó cómo se sentía. Miguel tardó en responder. No podía decir que el dolor había desaparecido, ni que de repente había encontrado su propósito en la vida. Pero si sabía algo, por primera vez en mucho tiempo, no había pasado el día encerrado en su tristeza. Había hablado, había escuchado, había compartido momentos con personas que, como él, aún buscaban un sentido para sus días. Antes de irse, Carmen le tomó la mano otra vez y le preguntó si volvería. Miguel miró a Elena, luego a don Andrés, luego a todos aquellos rostros que lo observaban con una mezcla de esperanza y curiosidad. Y entonces, sin pensarlo demasiado, dijo que sí. Que volvería. No sabía qué significaba exactamente ese paso, pero algo dentro de él le decía que era el comienzo de algo nuevo. Miguel regresó a casa Esperanza al día siguiente. No sabía exactamente qué lo había llevado de vuelta, si la insistencia de Carmen, la curiosidad o la necesidad de sentir que estaba haciendo algo diferente con su vida. Tal vez era una combinación de todo. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un motivo para salir de casa 2 días seguidos. Al llegar, don Andrés lo recibió con una sonrisa de aprobación, como si ya supiera que Miguel regresaría. No le preguntó por qué estaba allí, solo le entregó una taza de café y le dijo que lo acompañara al patio. El hogar tenía un ritmo propio. La mañana comenzaba con los voluntarios ayudando a los residentes a levantarse, algunos necesitaban más apoyo que otros, pero lo que más importaba no era la asistencia física, sino la compañía. Miguel observó en silencio mientras una joven ayudaba a una anciana a peinarse, mientras otro voluntario le leía el periódico a un señor que ya no podía ver bien. Se dio cuenta de que esas pequeñas acciones significaban todo para quienes vivían allí. Fue entonces cuando Carmen apareció, con su energía inagotable y su sonrisa burlona. Le dijo que ya era hora de que hiciera algo útil en vez de solo observar. Miguel sonrió con resignación y le preguntó qué quería que hiciera. Ella lo llevó a una mesa donde varios residentes estaban reunidos. Algunos jugaban cartas, otros simplemente charlaban. Miguel tomó asiento y, antes de darse cuenta, estaba escuchando historias sobre la juventud de aquellos hombres y mujeres, sobre tiempos que él ni siquiera había vivido. Carmen le pidió que le ayudara con un rompecabezas. Al principio,
Miguel pensó que sería un simple pasatiempo, pero cuando vio la imagen que intentaban formar, sintió un nudo en el pecho. Era un viejo paisaje de un pueblo, parecido al que recordaba de su infancia. Este lugar se parece mucho a donde nací, dijo casi sin pensar. Carmen levantó la mirada y le preguntó dónde había nacido. Miguel dudó un momento antes de responder. Hacía años que no hablaba de su pueblo, de sus raíces, de la vida que había dejado atrás cuando decidió mudarse a la ciudad en busca de un futuro mejor. Comenzó a contarle sobre su infancia, sobre las calles de tierra, los árboles de mango que daban sombra en el verano, sobre la pequeña zapatería de su padre donde aprendió el valor del trabajo. No recordaba la última vez que había hablado de eso con alguien. Para su sorpresa, los demás comenzaron a compartir también. Uno a uno, los residentes hablaron de sus propios pueblos, de sus familias, de los lugares que dejaron atrás. Miguel se dio cuenta de que había más en común entre ellos de lo que imaginaba. Todos habían perdido algo con los años, todos habían tenido que decir adiós a personas, a lugares, a una vida que nunca volvió. Las horas pasaron y Miguel ni siquiera se dio cuenta. Cuando Elena se acercó a él y le preguntó si se quedaría a almorzar, comprendió que ya no se sentía como un extraño en ese lugar. Durante la comida, se sentó junto a don Andrés, quien le preguntó qué le había parecido la experiencia hasta ahora. Miguel tardó en responder, pero finalmente admitió que, aunque al principio le costó adaptarse, sentía que aquel lugar tenía algo especial. Don Andrés sonrió y le dijo que cada persona que llegaba a Casa Esperanza buscaba algo diferente. Algunos querían ayuda, otros compañía, y algunos, como Miguel, llegaban sin saber exactamente qué estaban buscando, pero terminaban encontrando algo que no esperaban. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, sintió que el día había sido diferente. No tenía la sensación de vacío que solía acompañarlo al final de cada jornada. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero por primera vez en mucho tiempo, no era lo único que sentía. Se acostó temprano, pero en lugar de mirar el techo en la oscuridad, cerró los ojos con la imagen de Casa Esperanza en su mente. Tal vez, después de todo, aún había un propósito para él. Tal vez la vida no le había quitado todo, tal vez solo le estaba mostrando otro camino. Miguel continuó visitando Casa Esperanza cada semana. Al principio, solo escuchaba. Escuchaba las historias de los residentes, sus anécdotas de juventud, sus sueños rotos y sus recuerdos más felices. Escuchaba sin prisa, sin interrumpir, dejando que cada palabra le enseñara algo sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la soledad. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a sentirse parte de aquel lugar. Ya no era un extraño. Se volvió habitual ver a Carmen buscándolo apenas llegaba, arrastrándolo hacia la mesa donde siempre tenían un nuevo rompecabezas por completar. El profesor de poesía le pedía que le leyera en voz alta cuando su vista ya no le permitía distinguir las letras. La anciana de los bordados le enseñó a dar sus primeras puntadas, riendo cuando Miguel se quejaba de lo torpe que era con la aguja. Pero más que las actividades, lo que más le impactaba eran los momentos en los que simplemente se sentaba al lado de alguien en silencio, compartiendo una mirada, un gesto, una compañía. Había aprendido que muchas veces la soledad no se curaba con palabras, sino con presencia. Un día, mientras ayudaba a don Andrés a acomodar algunas cajas en el almacén, el hombre se detuvo un momento y lo miró con curiosidad. «Pareces diferente», dijo con voz calmada. «Algo cambió en ti». Miguel no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Diferente». Sí, algo dentro de él había cambiado. La tristeza seguía allí, las noches solitarias aún existían, el recuerdo de Rosa seguía doliendo, pero ya no lo paralizaba. No se había dado cuenta hasta ese momento, pero ya no se sentía solo. La soledad no era la ausencia de personas, era la ausencia de propósito. Y ahora, por primera vez en años, sentía que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Respiró hondo y miró a don Andrés con una leve sonrisa. «Creo que estoy aprendiendo a vivir de nuevo», murmuró. Aquella tarde, antes de irse, Carmen lo tomó de la mano y le pidió que la acompañara al jardín. Se sentaron en un banco de madera, bajo la sombra de un gran árbol. «Dime la verdad»,
Miguel, dijo ella. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Miguel miró hacia el cielo por un momento, pensando en cómo responder. Porque aquí encontré algo que pensé que había perdido para siempre, susurró. Carmen asintió despacio. Eso mismo me pasó a mí, dijo. La vida no nos quitó todo, Miguel. Solo nos empujó a mirar en otra dirección. Las palabras de Carmen lo atravesaron como una verdad que siempre había estado ahí, pero que nunca había querido aceptar. No había perdido la vida. La vida seguía. Solo tenía que encontrar un nuevo camino para caminarla. Ese día, cuando regresó a casa, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sentó frente al teléfono, buscó un número que había evitado marcar durante años y, con el corazón latiendo con fuerza, llamó a su hijo. El tono sonó varias veces, y por un momento pensó que no respondería. Pero entonces, al otro lado de la línea, escuchó una voz sorprendida, temblorosa. «Papá. ¿Eres tú?» Miguel cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera por su mejilla. Sí. Era él. Y estaba de vuelta. Miguel nunca imaginó que una simple llamada pudiera cambiar tanto la forma en que veía su vida. Cuando escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea, una ola de emociones lo invadió de una manera que no podía explicar. Permanecieron en silencio por unos instantes, ambos tratando de encontrar las palabras correctas, tratando de coser los años de distancia en un solo momento. Su hijo, Alejandro, parecía dudoso, sorprendido. Dijo que no esperaba esa llamada, que había pensado innumerables veces en llamarlo, pero que el tiempo pasó, la vida siguió su curso y, de alguna manera, se alejaron sin darse cuenta. Miguel escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Podría haber culpado a Alejandro por no haber estado presente, pero en el fondo, sabía que él tampoco había hecho ningún esfuerzo por acercarse. Después de unos minutos de conversación, Alejandro le preguntó cómo estaba. Miguel dudó antes de responder. No quería mentir, pero, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que podía decir algo diferente a lo que siempre decía. Estoy mejor, dijo con sinceridad. Descubrí un lugar donde vuelvo a sentirme útil. Alejandro guardó silencio por un instante y luego preguntó por Casa Esperanza. Miguel le contó sobre el hogar, sobre las personas que conoció, sobre cómo la soledad que sentía se había transformado en algo diferente, en algo que no podía nombrar, pero que lo hacía querer despertar cada mañana. Por primera vez, habló con entusiasmo, con emoción, y se dio cuenta de que Alejandro sonreía al otro lado de la línea. «Te escuchas diferente, papá», dijo él, con un tono que mezclaba alivio y cariño. «Me gustaría poder ver eso con mis propios ojos». Esas palabras tocaron a Miguel de una manera inesperada. Durante tantos años, sintió que ya no había un espacio para él en la vida de su hijo, pero en ese momento, se dio cuenta de que tal vez él mismo se había alejado antes de intentarlo. «Entonces ven a visitarme», respondió con un nudo en la garganta. «Quiero que conozcas este lugar. Quiero que conozcas a las personas que me ayudaron a encontrar un nuevo propósito». Hubo un largo silencio. Miguel temió haber sido demasiado directo, pero entonces escuchó a Alejandro suspirar y decir, con suavidad, «Voy a ir, papá. Pronto, voy a ir». Cuando colgó, Miguel sintió un alivio que nunca antes había sentido. Era como si una herida abierta durante años finalmente comenzara a sanar. A la mañana siguiente, llegó a Casa Esperanza como siempre, pero esta vez, algo dentro de él era diferente. Se sentía más ligero, más presente. Caminó por los pasillos saludando a los residentes, sintiendo que ese lugar ahora era parte de él. Carmen lo vio desde lejos y enseguida fue a su encuentro. «Hoy te ves diferente», dijo, observándolo con atención. Miguel sonrió. «Creo que, por primera vez, estoy exactamente donde debo estar». Ella le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. «Siempre lo estuvimos, Miguel. Solo necesitábamos un poco de tiempo para darnos cuenta». Ese día, mientras ayudaba a organizar un evento especial para los residentes, Miguel se dio cuenta de algo. No solo había encontrado un propósito. Había encontrado una familia. Una familia hecha de historias,
de recuerdos, de momentos simples pero valiosos. Y finalmente, entendió lo que Rosa siempre había intentado decirle. La vida no termina cuando perdemos algo. La vida comienza de nuevo cuando tenemos el valor de seguir adelante. Miguel se quedó sentado en el jardín de Casa Esperanza después de que todos se retiraron al final del evento. La brisa de la tarde acariciaba su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no sabía que aún podía experimentar. Miró al cielo y pensó en Rosa, en su ternura infinita, en las palabras que le dejó en aquella carta. Todavía estás aquí. Todavía tienes algo que ofrecer al mundo. Y sí, ella tenía razón. Pensó en todo lo que había vivido en esos meses, en cómo había pasado de la más profunda oscuridad a encontrar luz en los lugares más inesperados. Pero sobre todo, pensó en su hijo. En cuántos años desperdiciaron alejados por algo tan pequeño, tan insignificante y al mismo tiempo tan destructivo, el orgullo. Miguel había sentido que Alejandro lo había abandonado. Alejandro, en cambio, sintió que Miguel se alejó primero. Ambos cargaban la misma herida, la misma sensación de vacío, pero ninguno fue capaz de dar el primer paso para sanar. Durante años, ambos esperaron que el otro tomara la iniciativa, que el otro se disculpara, que el otro reconociera el error. Pero, ¿y si ninguno de los dos hubiera llamado? ¿Cuánto más tiempo habrían perdido? ¿Qué pasaría si esa llamada nunca hubiera llegado? Miguel se estremeció con ese pensamiento. ¿Cuántos padres e hijos están ahora mismo distanciados por heridas del pasado que podrían resolverse con una simple conversación? ¿Cuántos hermanos dejaron de hablarse por malentendidos sin sentido? ¿Cuántos amigos se separaron porque ninguno quiso dar el primer paso? El orgullo es una carga pesada, un muro que construimos creyendo que nos protege, cuando en realidad nos encierra. Nos hace perder momentos que nunca volverán, nos roba la oportunidad de abrazar a quienes amamos, nos llena de razones pero nos vacía el corazón. La vida es breve. Un día estamos aquí, y al siguiente, solo quedamos en los recuerdos de alguien. Vale la pena perder años, o incluso una vida entera, por no querer dar el brazo a torcer. ¿De qué sirve tener razón si lo que realmente importa es el amor que dejamos atrás? Miguel cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. Porque él había logrado salir de ese ciclo, porque había elegido el amor antes que el orgullo, porque aún tenía tiempo para reconstruir su relación con su hijo. Pero, ¿cuántos otros no tendrían esa oportunidad? Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este video, si hay alguien en tu vida con quien has estado distanciado, no esperes más. No dejes que pase un día más sin hacer lo que tu corazón sabe que es correcto. Llama a esa persona, escribe ese mensaje, da el primer paso. Quizás al otro lado también haya alguien esperando por ti, sintiendo el mismo dolor, cargando la misma herida. Y si tienes miedo de que sea demasiado tarde, recuerda, tarde es el momento en el que ya no podemos arreglarlo. Mientras estemos vivos, siempre hay tiempo para reconstruir lo que el orgullo quiso destruir. Si esta historia te inspiró, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Así seguirás recibiendo más historias que tocan el corazón y te ayudan a ver la vida desde otra perspectiva. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez te reconciliaste con alguien después de mucho tiempo? ¿Crees que el orgullo impide que muchas personas vuelvan a conectar? Quiero leer tu opinión. Y recuerda, la vida es frágil, y el amor es lo único que realmente vale la pena conservar.